Hola, vamos a ver ahora potencia y par en los motores de inducción. ¿Sí? Bueno, hay que ver cuál es la potencia real o potencia de salida de un motor real, pues, sí, la que ya es aplicada, pues. ¿Cuáles son todas las pérdidas que vamos a encontrar en el motor? Ok, la potencia de entrada va a estar dada por la fórmula que está ahí en el dibujo, raíz de 3 por voltaje trifásico por corriente de línea. ¿Por qué corriente de línea? Porque la corriente de línea es la que vamos a encontrar entre línea y línea, pues, o entre fase y fase. No se usa no se usa corriente de fase porque se puede confundir con la corriente que hay este, en la carga. Sí, pero en realidad no es de línea a línea, pues, o sea, si llegamos a tener nosotros un motor, por ejemplo, en estrella o en delta, ¿sí? Cada una de las bobinas, hablamos de un motor trifásico, entonces cada una de las bobinas de los devanados de este motor trifásico va a tener un voltaje distinto, ¿sí? Si tenemos una conexión en Y, no es lo mismo el voltaje que hay de un extremo de la bobina al neutro, o si no hay neutro porque las cargas están balanceadas al punto común, que el que vamos a encontrar entre la línea que alimenta esa carga o a esa bobina y otra línea que alimente la segunda o tercera bobina del mismo motor. No sé si me explico. Eh, Cuando hay una conexión estrella, el voltaje entre fases y entre líneas es diferente. La corriente es igual, se parece al circuito serie, se parece, no es un circuito serie. Y cuando es una configuración delta, el voltaje entre líneas y entre fases es igual, lo que cambia es la corriente. Como si fuera un circuito paralelo, no es paralelo. Se parece, pero no es. Bueno, entonces de ahí la fórmula. ¿De acuerdo? ¿Qué pérdidas vamos a encontrar? Vamos a encontrar pérdidas en el cobre, otra vez. No hay conductor perfecto. No hay conductor perfecto. Va a haber una pérdida, ¿qué? Pérdida eléctrica. Luego, pérdida en el núcleo. ¿Qué núcleo? Bueno, pues el estator en sí mismo es un cuerpo ferromagnético por el cual vamos a procurar que el campo electromagnético generado por los devanados fluya de la forma que nosotros queremos. Lo estuvimos viendo en las clases anteriores. ¿Sí? Luego, viene el entrehierro. PAG, dice la fórmula, air gap, o sea, espacio de aire o entrehierro. ¿Sí? PAG. ¿Entrehierro qué? ¿Qué espacio de aire? ¿En dónde? Ah, bueno, el espacio de aire que hay entre estator y rotor. Recuerden que este espacio de aire pues suele ser minúsculo, o sea, no diría que micrométrico, no, porque es mucho decir, pero casi, casi. O sea, milimétrico le queda grande, yo me atrevo a decir, si están súper cerquitas, o sea. Luego dice, pérdidas en el cobre del rotor. Otra vez, todo lo que implica el principio de funcionamiento de un motor, que lo hemos repetido hasta el cansancio, sí, mucho porque es importante. Ley de Faraday, se le aplica una corriente al estator, una corriente alterna, el estator genera un campo magnético fluctuante, y el campo magnético fluctuante o las líneas del campo magnético fluctuante del estator cortan, ¿sí?, los conductores del devanado del rotor, ¿sí?, por ende hay corriente y por ende hay otro campo electromagnético que interactúa con el primero, que es el que generó este segundo, y entonces la interacción entre campos produce una fuerza y esa fuerza produce un movimiento y entonces funciona un motor. ¿Sabes? Entonces, ¿dónde se da la interacción entre campos magnéticos? Ahí, en ese espacio.
de aire, en ese air gap, en ese entrehierro. Y obviamente cuando se induce un voltaje en rotor, el rotor también está sujeto a fenómenos físicos, no es perfecto, también hay pérdidas en el cobre del rotor. Y luego viene la potencia convertida. ¿Qué es esto de la potencia convertida? Bueno, es la potencia convertida ya, vamos a decirlo así, a potencia mecánica. ¿Sí? De ahí de la potencia mecánica, pues la vamos a tener como torque y velocidad angular. Torque inducido. Es una fórmula que no vimos. A ver si la vemos más adelante. No la quise ver porque es que implica muchas cosas. Implica el análisis de el motor desde una perspectiva de circuito. Y si hablamos de motores trifásicos, en los cuales se supone que las cargas están balanceadas, se hace un análisis a través de un circuito equivalente, que sería analizar una tercera parte de lo que representaríamos como un circuito de todo lo que es el motor trifásico, para luego simplemente aplicárselo a los otros dos. O sea, es un poquito, no complejo, sino que quiero enfocarme en otras cosas. Bueno, entonces vienen las pérdidas mecánicas, rozamiento propio y con el aire, o sea, la fricción y las pérdidas que le ofrece el aire, pues el aire ofrece una cierta resistencia. Lo dice pérdidas misceláneas, MISC. ¿Qué tipo de pérdidas puede haber aquí? Por ejemplo, la vibración del motor afecta al motor, lo estuvimos viendo, afecta el espacio que hay entre rotor y estator, y entonces hay una variación, ¿sí?, entre la interacción de campos magnéticos. Eso es una pérdida. La altitud es otra pérdida, ¿sí?, en el motor. ¿Por qué? Porque la densidad del aire cambia según la altitud. Humedad en el ambiente es otra pérdida miscelánea. Temperatura en el ambiente es otra posible pérdida miscelánea. Entonces hay muchas que considerar. No todo, pero sí, al final de cuentas, si queremos hacer algo muy preciso. Ya después de todo esto, pues ya tenemos ahora sí la pérdida, digo, la potencia de salida, perdónenme, la potencia de salida o la potencia real, que ahora sí que es el torque, ya con la carga, ¿sí?, o sea, con las pérdidas, y la velocidad angular. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Ahí está el ejemplito. Dice un motor de inducción trifásico, 480 voltios. ¿Por qué no nos menciona aquí la configuración? Porque vamos a tomar el voltaje de líneas, entonces no vamos a tener que hacer un análisis del voltaje o de la caída de tensión en cada una de las bobinas. Entonces, como usamos el voltaje de línea, pues no importa si está en delta o si está en Y. Si voltaje línea a línea. Bueno, un motor de inducción trifásico 460 voltios, 60 Hz, 50 caballos, se le suministran 60 amperes, con un factor de potencia. Otra vez, retomamos este concepto que es importante. El factor de potencia es un coseno del ángulo de desfasamiento entre la corriente y el voltaje. Está representado a través de la unidad. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que las funciones trigonométricas se representan a través de un radio, ¿sí?, y de la interacción entre los ángulos y las rectas secantes que se dan entre este ángulo y el radio, entre este ángulo y el radio, que es la unidad, ¿sí? Entonces, por eso, como depende de un ángulo, estamos nosotros buscando siempre que ese factor de potencia sea 1, sea la unidad. Se puede dar el caso de que sea más, pero no queremos tampoco que sea más ni que sea menos. Factor de potencia no es otra cosa que la energía, vamos a decir, es eso, es el coseno del ángulo de desfasamiento entre la corriente y el voltaje. ¿Por qué se da un desfasamiento angular entre la corriente y el voltaje? Por fenómenos reactivos, reactancia inductiva, reactancia capacitiva. Entonces, lo voy a explicar más adelante en un video que estoy haciendo, pero por lo pronto es entender que es la energía que se requiere, vamos a decir así, o la energía que se desperdicia en el fenómeno de reactancia
que se da en un motor, ya sea capacitivo o inductivo. Bueno, en retraso, ¿sí? O sea, retrasa la corriente respecto al voltaje, o sea que es una reactancia capacitiva, es una reactancia, perdón, inductiva de bobina. Las pérdidas del cobre del estator son 2 kilowatts y las pérdidas en el cobre del rotor son 700 kilowatts. Las pérdidas por fricción y rozamiento con el aire son 600 watts, las pérdidas en el núcleo son de 1800 watts y las misceláneas son despreciables. Se encuentran las siguientes cantidades. Buscamos la potencia en el entrehierro, la potencia convertida, como les decía, la potencia de salida y la eficiencia del motor. SAS. Bueno, van a ir apareciendo los valores. ¿Cómo calculamos la potencia de entrada? Se los dije, raíz de 3. ¿Por qué? ¿Por qué raíz de 3? Bueno, cuando tenemos un motor trifásico, para que no haya un cortocircuito, todas las cargas, y cuando hablo de cargas me refiero a todas las bobinas que hay en un motor trifásico, tienen que estar balanceadas. ¿Para qué? Pues para que no haya diferencia de potencial y entonces no haya un cortocircuito. Bueno, hablando vectorialmente, ¿sí? Hay un desfasamiento entre una y otra fase. Hay un ángulo entre una y otra fase de 120 grados. ¿Sí? Si nosotros hacemos vectorialmente la suma de estas dos fases, nos va a dar como resultado un tercer vector de una magnitud de raíz de 3, 1.71. Entonces, de ahí que tenga esa raíz de 3. Bueno, potencia de entrada, raíz de 3, voltaje y corriente de línea por el coseno. ¿Por qué el coseno? Porque pues ese coseno también es el que, volvemos al mismo, el factor de potencia, coseno de phi, del desfasamiento que hay. Ya está dado como coseno, como un valor que pertenece a la unidad, por eso ya aparece aquí como raíz de 3, 480 voltios, 60 amperes, 0.85 y nos da 42.4 kilowatts. Luego, del mismo diagrama que estábamos analizando, vamos a tener que la potencia del entrehierro es la potencia de entrada, o sea, la potencia eléctricamente teórica, si quieren verlo así, menos las pérdidas en el cobre del estator, menos las pérdidas en el núcleo. ¿Qué pérdidas tenemos en el núcleo? En el núcleo ferromagnético, en el material ferromagnético. Bueno, pues tenemos pérdidas magnéticas. Al final de cuentas, toda la energía se va a transformar. Ustedes lo saben. La energía no se pierde, no se destruye. Suena muy trillado, pero es muy cierto. Se transforma. ¿Sí? Entonces, hay una potencia de entrada en forma de energía eléctrica. Hay pérdidas eléctricas como tal en el conductor y hay pérdidas magnéticas como tal en el núcleo. No toda la energía eléctrica que entra al motor se va a aprovechar, alguna se va a perder. Y no toda la energía eléctrica que se transforma en energía magnética se va a aprovechar, alguna se va a perder. Porque lo hemos hablado antes, no existe conductor eléctrico perfecto, ni conductor magnético perfecto, ni material ferromagnético que sea capaz de conducir flujo magnético de una manera perfecta, entonces hay pérdidas. ¿Sí? De ahí que tengamos entonces que la potencia de entrada menos pérdidas en el cobre del estator menos pérdidas en el núcleo. Y aquí vemos ya la cuenta. Nos da 38.6 kilowatts. ¿Sí? Seguimos con el mismo diagramita que estuvimos viendo hace rato. Potencia convertida es la potencia en el entrehierro menos las pérdidas en el cobre del rotor. Lo mismo. Se va a inducir voltaje en el rotor. Ese voltaje es una diferencia de potencial, es electricidad, tal cual. Entonces, lo que entendemos pues como flujo de electrones. Entonces va a haber pérdidas, igual, porque es un conductor físico de cobre, no es perfecto. Volvemos al tema. Hay pérdidas en el cobre del rotor. Y entonces tenemos 38.6 kilowatts menos 700 kilowatts de pérdidas, tenemos 37.9 kilos. Volvemos al diagrama y ya nos dice que la potencia de salida, ahora sí, es la potencia convertida, que es la que deducimos hace rato, menos las pérdidas de fricción y rozamiento, menos pérdidas misceláneas. En este caso el problema pues no plantea ninguna pérdida miscelánea. 37.9 menos 600 menos 0, 37.3.
¿Cómo determinamos la eficiencia? Simplemente es una reglita de 3, ¿sí? La potencia de salida sobre la potencia de entrada. O sea, la potencia de entrada de forma, vamos a decirlo, pues no, hasta eso ni tan teórica. La potencia de entrada, que al final se convierte en potencia mecánica, pero con todo lo que implican las pérdidas. 37.3 kilowatts sobre 42.4 kilowatts por 100 y nos da una eficiencia del 88%. Ok, aquí les dejo un ejemplo, igual que el otro, para que lo hagan ustedes. ¿Vale? Aquí hay una grafiquita que siempre me ha resultado interesante. Es la gráfica par velocidad. Entonces, ¿qué estamos notando? Por ejemplo, par de arranque. Par de arranque está al 200%. ¿Por qué? Ya les había explicado, o bueno, ya te habíamos visto la fórmula de que la potencia del motor, así en fórmula simple, pues no es otra cosa que par o torque por velocidad angular, ¿verdad? Si nosotros despejamos esa fórmula sabiendo que potencia es igual a voltaje por corriente, nos damos cuenta entonces que el torque depende de la corriente también, ¿sí? El motor va a demandar mucha corriente. ¿Para qué? Para poder vencer la inercia del rotor, o sea, el momento de inercia del rotor para hacerlo girar. Y en ese momento, por la alta demanda de corriente, se puede pensar que se registra un alto par, un alto torque. Pero esta gráfica, pareciera como un poco más prolongada de lo que en realidad es, porque este fenómeno se da muy rápido y sobre todo los que hemos trabajado con motores nos damos cuenta, hay motores de mucha más potencia, claro está, pero por lo regular, por ejemplo, como el motor que vamos a ver más adelante en otro video, en el video de este mismo más adelantito, yo creo que termina de arrancar bien como en unos 2 segundos. 2 segundos. Entonces, tú lo escuchas y si tienes algún mecanismo que puedas ver, pues lo alcanzas a ver. O sea, quiere arrancar y ya, llega a su velocidad nominal. El sonido que hago es semejante a la curva porque realmente es así. O sea, es un fenómeno que se da muy rápido. Entonces, es como un estado casi es como un estado transitorio. ¿Podemos nosotros regular esto? Sí podemos regularlo, pero hay que entender que no es tan sencillo como simplemente aplicar la fórmula de torque por velocidad angular. Yo la uso, yo la empleo porque es muy práctica, es muy pragmática, pues. Y para algunas máquinas simples, no tiene mucha ciencia, está bien. Pero si vas a hacer algún proyecto profundo de automatización o algo, sí tienes que usar un análisis mucho más detallado. Nada más hasta ahí que se quede, pero es interesante analizar la gráfica esta. Ahora, en la fabricación de motores, existen algunas clases. A mí no me consta, la verdad, pero yo creo que en determinado momento se llega a dar la circunstancia en la que algún ingeniero eh, se especialice tanto que llegue a eficientar procesos, diseños o fabricación o combinación de estos para definir estándares, ¿sí? Estándares que tienen una aplicación mucho más amplia que otras variantes que serían mucho más específicas. ¿A qué voy con esto? Después de, yo creo, muchos años, también es el desarrollo de muchos años de la industria, no creo que sea una sola persona, pues es un fenómeno multifactorial. Entonces, se va desarrollando pues un estándar que tiene un rango de aplicaciones más amplia que otros y se van definiendo una fabricación de motores en base a esto, ¿sí? Entonces tenemos ahorita lo que son las clases de diseño de los motores de inducción, sobre todo hablamos de el rotor, ¿sí?
cómo se fabrica el rotor para diversas aplicaciones precisamente de los motores. De esto voy a poner unos textos breves para cada imagen. Hagan un resumen, por favor. Ahora sí, ya tenía como unos 8 minutos hablando y no había grabado nada. Vamos a cerrar la clase con este video, ¿sí? Y para los que estuvieron en las clases presenciales ya saben que estoy haciendo algunas maquinitas. Bueno, las entregué hoy. Tuve que cambiar los motores. Por suerte vendí uno de los motores y me quedé con uno de un caballo. Aquí está. Bueno, lo que quiero es que así como estuvimos viendo lo de partes de motores y todo lo que vamos a ver, bueno, lo que vimos, abramos en real un motor, ¿no? Entonces acá arriba, motor de inducción, tiene un capacitor, ahí está dentro. ¿Sabes? Esto es plástico. A mí estos capacitores particularmente me da miedito porque son peligrosos. Sí, hay que descargarlos. Eh, Tienen un tiempo natural de descarga. Sí, muy probablemente también aquí por el hecho de seguir conectado a los embobinados del motor y a los devanados del motor, ya se haya descargado. Pero de todos modos hay que manejar siempre unos capacitores con cuidado y sobre todo los capacitores de gran, valga la redundancia, de gran capacidad como este, porque sí te puede llegar a perjudicar. Yo he visto ahí en la escuela, hacíamos algunos experimentos y llegaban a fundir cucharas con un capacitor. Llegan a hacer que las monedas se pusieran al rojo vivo, entonces sí te puede llegar a matar incluso algún capacitor muy grande. Este es grandecito, entonces con respeto nomás, con respeto. Yo tenía unas de punta, pero me las volaron. Así que con estas. Tenía unas pinzas de punta, pero me las voló un infeliz en una obra en la que estuve trabajando, pero bueno, basta ya de eso. Vamos a quitar esto. Estas tienen recubrimiento por cualquier cochita. 1 y 2. Ay, pero no le vayas a regar, homie. Blanco y negro. Estos tienen polaridad. Así que siempre hay que revisar la polaridad. Sí, porque mal conectado, explotan. Entonces, checar siempre la polaridad. Aquí tengo un plumoncito. Negro con negro. Aquí lo marcamos. Negro. N. Voy a volver a conectar después. Y el blanco, pues ya es el restante. Tan tan.
Listo. Es un capacitor de 50 a 60 Hz, 60 microfaradios. ¿Sí? Bueno, todo el rollo que... ya no sé si lo dije en el otro video o si le dije en este video. No, si fue en el otro video. Bueno, ¿por qué tiene un capacitor el motor? En pocas palabras, el motor no arranca sin el capacitor. El capacitor le permite al motor obtener un extra, vamos a decirlo así, de corriente principalmente para el arranque del motor. Son varias cuestiones por las que lleva un capacitor. Principalmente pues porque si no, no arrancaría, no funcionaría. Pero también dentro de lo que cumple el capacitor como un elemento, hay varias funciones. Estaba explicando, antes de darme cuenta de que no estaba grabando, que la norma oficial mexicana señala cómo debe hacerse una instalación en forma, ¿no? En forma propia, correcta. Entonces, cuando hay un motor, en las casas suele haber motores muy parecidos a este, de hecho, pero no los usan como motor, o sea, es un motor, pues, pero no los usan como tal para una máquina o algo, sino que más bien es una bomba. Entonces, la principal función de estos motores que yo he visto en casas es que los usan como bomba. Bueno, la NOM 001 dice que cuando hay motores, ¿sí?, hay que hacerle un circuito derivado independiente a ese motor. Entonces, circuito derivado independiente va a tener su propio circuito el motor y va a tener su propia pastilla. Vamos a tomar como ejemplo este en particular, tal cual. Es un motor 2 o 4 polos. Ya vienen de fábrica configurados para que tú simplemente hagas un arreglo acá atrás, ¿sí?, y entonces configures la alimentación de los devanados del motor. ¿Para qué? Para que puedas trabajar a 110, a 220. ¿Va? Bueno, en este caso en particular yo estaba trabajando con este motor a 110 o a 127. Y aquí en la placa, vamos a ver si se alcanza a ver, porque la cámara pues no creen que es así como que la gran cosa. A ver si se alcanza a ver. Bueno, dice tensión 115 o 230 voltios, obviamente, ¿sí? Y luego dice corriente 13 o 6.5, igual, están divididos por un diagonal. Entonces, ¿cómo entiendo yo lo que me está diciendo la placa? Tensión del lado izquierdo del lado izquierdo de la diagonal. Obviamente, pues la mayoría de ustedes van para ingenieros, ya tienen que tener una cierta noción de sentido común de las cosas. 115 y 230, pues ya sabemos que es una fase o dos fases, que es lo común, lo que hay en todos lados. Entonces, 115 y 230 voltios. Y asimismo, corriente 13 y 6.5. ¿Por qué? Porque la potencia eléctrica, ¿sí?, ya lo sabemos, es voltaje por corriente. Este motor es eléctrico. ¿Tiene sus pérdidas? Sí, todo equipo tiene sus pérdidas. No existe ningún equipo perfecto. Pero hablando de la potencia, y así yo lo menciono así, porque a lo mejor es incorrecto, pero voy a mencionarlo de forma propia. La potencia aparente, o sea, la potencia teórica o nominal. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? La potencia en teoría de este motor debiera ser un caballo, pero no nos da un caballo. Entonces, si potencia es voltaje por corriente, si yo duplico el voltaje, pero el motor no va a duplicar su potencia, el motor simplemente va a trabajar con otro voltaje, bueno, pues la corriente que consume es la mitad. Entonces, sentido común, lógica me dice 115, 13 amperes de corriente. 230, 6.5. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué más hay aquí en la
placa. Otra vez vamos a verlo en la cámara. Eficiencia nominal 64%. Y luego dice mínima eficiencia, o sea, entre su mínimo y lo que debe ser en realidad. Entonces, no te da un caballo, te da 64% de un caballo. ¿Sí? Para que eso lo vean cuando vayan a calcular el motor que le debe llevar una máquina. Yo realmente no hice muchos cálculos al principio por cuestiones de tiempo. Y se lo confieso, fue un error porque tuve que reemplazar el motor por uno de 3 caballos. ¿Sí? El de 3 caballos tiene una eficiencia de 74%. O sea, no sigue sin ser 3 caballos. Son 2 y feria. Este no llega ni al caballo. Entonces, consejo personal. Yo lo aprendo ahorita. Prefiero perder una semana planeando y calculando un proyecto que un mes corrigiendo un desmadre que se puede hacer cuando no tienes bien los cálculos. ¿Sí? Yo tuve un mes muy duro este mes porque muchas fallas. Bueno, entonces mínima eficiencia 59%. Una simple multiplicación, potencia por eficiencia, y te da la potencia real o potencia mecánica de salida, que es la potencia real. Entonces, ¿qué es aparente? Ya lo estuvimos viendo. Potencia aparente, potencia reactiva y potencia real. Es un triángulo de potencias. ¿Cuáles las principales pérdidas de un motor? Bueno, las pérdidas mecánicas. Y hay pérdidas mecánicas, lo vimos hace rato en el video. Pérdidas mecánicas, pérdidas misceláneas. Ay, bueno, es que este video lo estoy grabando antes de hacer el otro, entonces el otro lo voy a explicar después de esto, pero ustedes lo van a ver antes, así que no hay problema. Ok, temperatura ambiente, ¿sí? 40 grados. Precisamente en misceláneas, pérdidas misceláneas, tiene que ver la temperatura del ambiente, inclusive la altitud. La altitud afecta la eficiencia de un motor. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues todo es física. O sea, bien o mal, el motor está en la realidad, ¿sí? Y como tal, la densidad del aire cambia con la altitud. Y entonces la fricción, muchas veces también la capacidad de enfriamiento del mismo motor, también cambia. Y entonces la altitud afecta a un motor. Mientras más altitud, son más eficientes. Diseño N. Eso de diseño N es la carcasa. Son las normas de fabricación de carcasas. Hay unos motores que son hasta sumergibles, entonces tienen una carcasa especial. Hay unos motores que van a estar donde hay mucho polvo, ¿sí? Donde hay muchas partículas finas en alguna industria donde hagan molienda de harinas o de piedra o de algo así, de partículas finísimas, y no se le pueden meter porque se va a madrear. Tiene otra configuración de carcasa, ¿sí? Eso es algo ya muy especializado, no me lo sé de memoria, pero este motor en particular N es de uso general, y la carcasa N, que sí me acuerdo, no, de algunas me acuerdo, de algunas no, pero la N simplemente dice protegido contra goteo. Le puede caer gotas de algún líquido, agua, obviamente no ácido, pues, ¿verdad? A veces soy muy explícito, no. Agua, líquido, gotas, no le pasa nada al motor. Hay unos que son protegidos hasta contra chorros directos, así dice la especificación de la carcasa del motor. Carcasa que protege el motor contra chorro directo de agua. Se le puede vaciar una cubeta encima, no hay pedo, no le va a pasar nada al motor. Para todo hay configuraciones y aplicaciones. ¿Qué más encontramos aquí? 60 Hz, pues es obviamente la frecuencia con la que trabaja. Número de serie, tensión, corriente, potencia 1, CP dice 1 caballo de potencia o 746 watts. FS es factor de servicio, ¿sí? En la ingeniería, a veces, bueno, casi siempre, yo no soy experto de todos los temas,
Quisiera ser experto más de este. No lo soy todavía, pero bueno, sé poquitas cosas. Por lo regular, hay que arrojar los cálculos sobrados. No mucho, pero un tanto por imprevistos que puedan ocurrir, ¿sí? De los que no se esperan que ocurran, pero que pues pasan, porque en la vida pasan muchas cosas. En este caso, un ejemplo de eso puede ser, por ejemplo, en diseño mecánico, ¿sí? O de estructuras. Si es una carga estática, hay que añadir un 20%. Si es una carga móvil, hay que añadir un 30% a la resistencia. Es un ejemplo. Y así está, 20, 30 para carga móvil. Si es una carga de impacto, por ejemplo, vamos a pensar en la cimentación de una máquina que es un martillo hidráulico en alguna empresa metal mecánica o algo. Esa madre está ¡pum! ¡Pum! Esa carga de impacto es mucho mayor a una carga estática o móvil. Entonces, ahí se va a veces hasta el 40% de extra del cálculo que te da. ¿Por qué? Por lo mismo. Va a haber más desgaste, va a haber más golpeteo, va a haber más vibración. Entonces, todo eso ya está como establecido. Uno nada más debe más o menos saber qué onda. Esto del factor de servicio igual, es como un excedente que tiene el motor. Es como decir, tú le vas a poner un torque, ya les había hablado ya les había hablado de la fórmula de torque. Entonces, ¿qué tanto le puedes sobrepasar la carga, vaya? ¿Sí? ¿Qué tanto te puede sobrepasar la carga que el motor soporta? Entonces aquí dice FS, factor de servicio 1.15. Si este, en teoría, es de un caballo, en teoría, pero realmente tiene un 64% de un caballo, bueno, pues saca tu cuenta. Vamos a sacar en la calculadora, si te traigo el celular. Entonces, si fuera un caballo, pues obviamente 1.15 caballos. Y ya. Pero volvemos a lo mismo. No te da el caballo. Entonces tú también ahí tienes que decir, no me da el caballo. Yo no puedo pensar en que ese 15 extra es en relación al caballo. No, porque no te está dando el caballo. Tú vas a sacar ese 15% extra en relación a lo real. Entonces, 700, bueno, vamos a decir así, como un caballo. 1 por 0.65, 0.65. Obvio. Igual. Y eso es por 1.15. Bueno, entonces en realidad podemos cargar este motor, vamos a decirlo así, hablando de la potencia real, hasta un 74% de un caballo, ¿sí? Que sería mi 65% nominal de eficiencia más 15% de ese 65%, ¿sí? De ese 65%. Es como 9% de caballo y entonces nos da 74% más o menos. A ver qué más. Pues ya, es todo. Ah, miren, aquí hay otra cosa. Dice coseno de phi 0.87. ¿Qué es coseno de phi? Ya lo habíamos hablado, es el factor de potencia. ¿Sí? 78. Aquí no es por ciento, aquí es 0.78 porque siempre se pretende que el factor de potencia sea 1. No más arriba de 1, porque puede darse el caso que sea arriba de 1. Tampoco es conveniente. Ni abajo de 1. 1 es lo ideal. ¿Sí? ¿Qué es el factor de potencia? El factor de potencia se entiende como el coseno del ángulo de desfasamiento que existe entre el voltaje y la corriente. ¿Sí? Es un fenómeno extraño, es un fenómeno difícil de explicar de manera sencilla. ¿Por qué? Porque implica mucha física y yo no he llegado a ese nivel, trato de entenderlo de forma más pragmática porque no soy físico, soy ingeniero. En el cable hay corriente alterna. Sí, es una corriente que tiene una frecuencia y nosotros analizamos esa frecuencia a través de funciones senoidales. ¿Estamos de acuerdo? Pero podemos analizar de forma teórica la corriente y el voltaje como si fueran cosas independientes. En realidad no es así, porque si no hay diferencia potencial, no hay corriente. Pero al mismo tiempo, si no hay corriente, pues no hay nada.
sea, depende uno del otro. ¿Sí me explico? La corriente es cantidad de energía y el voltaje es la fuerza con la que fluye esa energía. Entonces, son intrínsecamente inseparables para que exista un flujo de corriente, vamos a pensarlo así. Pero se trabajan de manera independiente en la teoría para poder entonces tener que buscar aplicaciones para la industria, pues para la vida humana. Entonces el factor de potencia es eso. ¿Por qué existe un factor de potencia? Porque el motor al final de cuentas es una bobina o una secuencia o una serie de bobinas. ¿Cuál es el fenómeno que hace que una bobina sea tal? Y luego hablamos muchas veces en la clase porque para mí es importante que ustedes entiendan el principio de funcionamiento de los motores de inducción trifásicos o monofásicos o bifásicos. Ley de Faraday. ¿Sí? Cuando hay corriente en un conductor, ese conductor genera un campo electromagnético. Si la corriente es directa, bueno, pues el campo electromagnético, vamos a decir, es estático. Si la corriente es alterna, el campo electromagnético es fluctuante. Ahora bien, ley de Faraday, pero otro apartado. Cuando un conductor en movimiento cruza líneas de campo electromagnético, se induce un voltaje en este conductor. En este caso nosotros no vamos a mover ningún conductor entre las líneas de campo de ningún campo electromagnético porque el campo electromagnético fluctúa. Es como tener la misma propiedad pero a la inversa. Yo ya no muevo el conductor entre las líneas de campo. Las líneas de campo están cortando a mi conductor. Entonces, se genera, se induce, se pone corriente, se genera un campo, el campo induce voltaje. En el otro conductor hablamos de estator y rotor. Entonces, se alimenta el estator con corriente. Se genera un campo electromagnético fluctuante. Ese campo electromagnético fluctuante corta el conductor del rotor. Se induce un voltaje en el rotor. Si hay voltaje, hay corriente. Si hay corriente, hay campo electromagnético. El campo electromagnético del estator va a interactuar con el campo electromagnético del rotor. ¿Sí? Entonces, se va a producir una fuerza. Y ese es el principio de funcionamiento de un motor. Bueno, cuando una bobina genera un campo electromagnético, existe un fenómeno que se llama autoinducción. O sea, ese campo electromagnético corta los mismos conductores donde se está produciendo. Sí. Así está extraño, pero así es. Y cuando pasa eso, se genera una corriente contraria a la corriente original de alimentación de la bobina. Sin embargo, la corriente contraria es menor, obviamente, que la corriente de alimentación original, porque si no, no habría flujo. ¿Sí? Sin embargo, esa corriente que se opone, ¿sí?, hace que se retrase la corriente respecto al voltaje. Y eso le llamamos reactancia inductiva. Entonces, eso es para bobinas. Y caso contrario, el capacitor, reactancia capacitiva, la que en teoría hace que la corriente se adelante al voltaje. Entonces, este compensa el fenómeno de la otra. También sirve para el arranque y también sirve para que el motor tenga un punto de partida más suave y no quiera demandar toda la corriente de la instalación o de la alimentación externa y pueda provocar inconvenientes como que se bote la pastilla o etcétera. Entonces, hasta aquí yo creo que vamos más o menos. Vamos a abrir la parte de atrás del motor a ver qué. Y ya, es todo lo que trae la placa. Bueno, entonces, factor de potencia, ya les dije, coseno del ángulo de desfasamiento entre voltaje y corriente. ¿Afecta la eficiencia del motor? Sí. Sí afecta la eficiencia del motor. No afecta la eficiencia como tal. O sea, no afecta la potencia real de salida como tal. Pero sí afecta el consumo que existe en el motor. ¿Por qué? Porque la bobina, para ser tal, tiene que generar este efecto autoinductivo y inductivo. Esta reactancia. Pero lo que nosotros queremos controlar es que sea lo menos posible. Que esa reactancia que se da en la bobina sea lo más eficiente posible. ¿Sí? O sea, tú dices,
El motor, para que sea motor, tiene que ser bobina. Y para que la bobina sea bobina, tiene que generar el efecto autoinductivo y la reactancia inductiva. Bien. Quiero que esto sea lo más eficiente posible. Que se pierda la menor cantidad de energía eléctrica en ese fenómeno. No significa que al corregir el factor de potencia afectes directamente la eficiencia del motor. No, no. Simplemente estás reduciendo el consumo de energía eléctrica que se requiere para que el fenómeno este sea tal y entonces ya pues el motor funcione. Así. Eso lo vemos también en las empresas, porque Comisión le pide a las empresas que tengan un factor de potencia del 0.95. Entonces hay que corregir todo ese rollo. Acá atrás, nunca le he abierto acá atrás, la neta. Vamos a ver qué hay. Ya tenía ganas yo de abrir un motor y despelucarlo y todo. Desde la primera vez que lo compré dije, quisiera abrirlo y ver qué trae, pero mira, al final sí se me hizo. Otro capacitor. Entonces aquí ya se saca de onda. ¿Este para qué es? ¿Este para qué es? Ay, bueno. 50-60 Hz. UF de 430 a 516. Va a ser mu, ¿no? Microfaradios. Va a ser mu. Pues está bien macizo también. Vamos a seguir destapando a ver que este no lo voy a desconectar. No tengo dados, discúlpeme usted. No he comprado daditos, tengo nomás la mendiga perica esta. Pero acá trae los tornillos para afuera, no, me hace falta un dado o una españolita que le quede bien ahí. A ver, voy a buscarla. Ahí está. Poner cámara rápida. Se me hace que sí. Se me hace que sí. No, va a tener que ser con dados este pedo. Están como muy hundidos, que
A ver este si quiere. Ahorita van a salir a hacer. Bueno, entonces me da gusto también darme cuenta que soy ignorante, lo confieso, en muchas cosas. Este otro capacitor, la neta, sí me sacó de onda. Lo que estoy pensando es, probablemente un capacitor sirva para el arranque y probablemente un capacitor para compensar la reactancia inductiva, aunque se me hace raro, porque pues, me hace raro porque no debiera haber entonces tanta pérdida. 0,78 se me hace muy bajito, la verdad. Pero bueno, yo voy a dar la tarea de conseguirles ese dato. ¿Por qué traen dos capacitores este en particular? Ese es el primero. Estos mismos tornillos son los que atraviesan toda la carcasa, me acabo de dar cuenta. Toda la carcasa. Voy a necesitar dados, definitivamente. A ver si mañana las consigo. Y hacemos la segunda parte de esto. Ok. O, peor de los casos, ahorita me aferro y vemos qué onda.